Bien, muy buenas noches con todos. Gracias por venir. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes en nombre de la Universidad Autónoma del Perú, quien avala esta certificación en adicciones y familia, ¿no? Bajo el auspicio de Cedro Perú, bajo el auspicio de Vida Perú, bajo el auspicio de Programas Fénix Perú, bajo el auspicio de Colegio Sacos Oliveros Perú, bajo el auspicio de Centros Bienestar Familiar Perú. Gracias por venir, chicos. Bien. Somos exactamente 33 personas que vamos a dar inicio a esta capacitación, esta certificación. Bien. Vamos con nuestro primer tema el día de hoy. Y este primer tema es el ABC. Yo le llamo el ABC de lo que es el área clínica, básicamente. El área clínica de lo que es la consejería en adicciones o drogodependencias, que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre vicio y adicción? Los chicos que han hecho el nivel 1 lo deben de saber, ¿no? Lo deben de saber, me supongo que lo deben de saber. Voy a preguntar el día de hoy a ver, ¿quién está acá? Mario Mantilla. Mario, ¿me escuchas? Buenas noches. Dígame, doctor, sí lo escucho. Sí, buenas noches. Dime, ¿cuál es la diferencia para ti entre vicio y adicción? Entre vicio y adicción, doctor, es al inicio, pues no. Primero se va en la parte experimental, después la parte social y después es un proceso, pues no, pensamientos y habitual, ¿no? O puede ser antes de llegar ya a adicción, pues antes de llegar a adicción primero se pasa el proceso que identifica cuando ya uno está hasta llegar al síndrome ya de dependencia, pues no, primero algunos pasos son identificados como vicio para poder identificar cuando uno ya está en adicción. Ya, Sí. Excelente. Bien, gracias Mario, muchísimas gracias. Jessica, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches, profe, presente, bendiciones a todos, aquí estoy. Gracias por venir. Jessica, dame la diferencia entre adicción y vicio, por favor. ¿Me repite? La diferencia entre adicción y vicio. ¿Cuál es la diferencia entre adicción y vicio? O vicio y adicción. Adicción y vicio. Así es. ¿Cuál es la? ¿Recuerdas? No, profe, estoy acabándome de conectar. No te preocupes. Ya, porque esto lo tenemos que saber, gracias Jessica, esto lo tenemos que saber sí o sí. Este es el primer tema que tenemos que saber todo. La diferencia. Y es la base, como lo acaba de decir Jessica. Muy bien, Jessiquita, muchísimas gracias. Por ahí, Carlos Rodríguez Llovera. ¿Está por ahí Carlos Rodríguez? Carlos Rodríguez Llovera o Javier Correa. Todos se han metido. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bendiciones para todos. Javier Correa, ¿verdad? Sí, doctor, Javier Correa. Hola, Javier, un abrazo. Javier, dinos, para ti, ¿cuál es la diferencia vicio y adicción, por favor? Bueno, que cuando es un vicio, usted nos explicaba
que era una conducta que la podía dejar. Era una actividad, una conducta que uno la podía dejar en el momento en el que uno quiera. Pero ya en la adicción, pues ya es un trastorno, una enfermedad que no la puede dejar así nomás. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con un último. Rosa Solórzano, ¿está por ahí Rosa? Rosita Solórzano. Sí, doctor, buenas noches. Hola Rosa, muy buenas noches. Para ti, ¿cuál es la diferencia vicio y adicción? Vicio, doctor, es cuando no presenta el usuario no presenta síntomas, la persona, y es cuando todavía él puede controlar si es alcohol, por ejemplo, ¿no? Él puede controlar y decide cuándo beber y cuándo no. Y esto va a hacer de que cuando una persona esté en vicio no va a afectar a todas las áreas a sus áreas de vida. Pero en la diferencia en adicción es que él ya no puede controlar y sí va a presentar síntomas y ya llega a afectar a sus áreas de vida. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Doctor, Entonces, la sí, adicción presenta síndrome de abstinencia y craving, vicio no. muy bien, exacto, Giovanni, ¿no? Hermano, buenas noches. Buenas noches, Carlos, dime, te escuchamos. No, sino que usted, como está haciendo una cosa, recién estoy acá uniéndome al grupo recién, hermano. Ya, sí, no te preocupes, no te preocupes. Gracias por venir. Estate atento. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, los que acaban de responder son los chicos que han hecho el nivel 1 y ya han pasado al nivel 2. Y ahora tenemos chicos nuevos que están en el nivel 1. Y vamos a hacer un repaso, ya, en base, ¿no? En base al manual de adicciones, ¿no? De César Pereiro, ¿no? Del doctor César Pereiro, un gran psiquiatra, especialista en drogodependencia, ¿verdad? Que nos habla sobre este tema. ¿Cuál es la diferencia entre vicio y adicción? Y la diferencia entre vicio y adicción es simple. El vicio, ¿verdad? El vicio, simple y llanamente, ¿verdad? Simple y llanamente, en el vicio no hay sintomatología. O sea, anda anotando, por favor. Vayan anotando. En el vicio no hay ningún tipo de sintomatología, no hay síntomas en el vicio. El que tiene el vicio, ¿quiénes son los que tienen el vicio? Los que tienen el vicio son las personas, ¿verdad? Que están en un tipo de consumo social, en un tipo de consumo habitual, social o habitual. Como siempre yo lo digo, no existe en el mundo ningún ser humano que haya consumido drogas o haya consumido alcohol por primera vez en su vida para volverse adicto, volverse alcohólico o volverse jugador, volverse ludópata. Nadie ha dicho voy a consumir por primera vez porque quiero verme de acá a unos 15 años dentro de un centro de rehabilitación. Nadie ha dicho eso. Todos han consumido por experimentar, de sapos. Todos han consumido de puro sapo por experimentar. Entonces, a esos primeros consumos, ¿cómo le vamos a poner? Consumo experimental. El consumo experimental. ¿Qué pasa en el consumo experimental? Vayan anotando, por favor. En el consumo experimental pasa algo de que el organismo, el cerebro, engancha o no engancha. Hay cerebros que enganchan. Hay cerebros, ¿verdad? De que enganchan, les gusta, les agrada. Por favor, cuando ingresen, lo primero que tienen que hacer es silenciar sus audios, por favor, si serían tan amables. Muchísimas gracias. Entonces, consumen por primera vez, ¿verdad? Consumen por primera vez y el cerebro les gusta. ¿Y por qué les gusta? Les gusta porque hay una tendencia genética. Hay un gen llamado ese gen, ¿cómo se llama? CB1 y CB2.
¿no? Gen CB1 y CB2. Anótelo, por favor. Anótelo, por favor. Gen CB1, gen CB2. Esos genes son de la predisposición genética a las adicciones. Entonces, ingresa por primera vez la droga al organismo del ser humano. ¿Y por qué ingresó? De puro experimental, de puro sapo. Ingresó y le gustó la droga al ser humano. Enganchó. Después de que haya enganchado, ¿verdad? El consumidor va a pasar a otro tipo de consumo. Va a pasar al consumo social. Es cuando ya hay una presión social, hay una presión de grupo, hay una presión de las amistades. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí puede controlar. Hasta ahí puede manejar su consumo la persona. No hay ningún problema. Hasta allí se puede decir de que las 10 áreas de vida del consumidor, del jugador, no están deterioradas. Va a seguir consumiendo y va a ingresar, con el transcurrir del tiempo, va a ingresar al otro tipo de consumo, llamado el consumo habitual. En el consumo habitual, ahí podemos decir que empiezan los deterioros en las diferentes áreas de vida. Empiezan los deterioros en el área laboral, en el área social, en el área financiera. Empiezan los deterioros en el área espiritual, en las diferentes áreas de vida, en el área afectiva, sexual, de pareja, ¿no? Hay deterioros, ya hay deterioros. Hasta allí, es acá, en este tipo de consumo, donde empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas. Pero acá, al consumidor se le dice, oye, ¿sabes? Deja de consumir. Se le dice, oye, vas a perder familia, vas a perder trabajo. Y el consumidor dice, no, ya, lo voy a dejar. Quiero dejarlo. Y agarra y dice, hasta allí nada más. Prometo no consumir ya más. No, ya no. Ya está bueno. Hasta allí nada más. Y lo deja. Pasa una semana, pasa 15 días, pasa un mes, pasan 6 meses, pasan 8 meses, pasa un año, pasa 2 años, pasan 5 años, y nunca más volvió a consumir cocaína, marihuana, nunca más volvió a consumir pasta, nunca más volvió a consumir mixtos, no volvió a consumir éxtasis, ya no. Como decimos criollamente, se plantó. Muchas veces, ¿no? Yo he escuchado lo siguiente. Me han dicho a mí, doctor, yo sin internamiento, sin tener una religión, sin ir a la iglesia, me propuse en dejar las drogas y dejé de drogarme. Entonces, ¿qué pasó allí? Simple y llanamente, lo que pasó allí es de que el consumidor se quedó en el consumo social o quizás se quedó en el consumo habitual. No pasó al otro lado, que es la adicción. No pasó para acá. Acá, donde está la flechita. No pasó para acá. Se quedó en la habitualidad, quizás. Entonces, importante para estas personas que están en la habitualidad, que se quedaron en la habitualidad, que se quedaron en el consumo social, ¿verdad? Ellos, ¿cómo les llamamos? De que tienen un vicio. ¿Ya? Una pregunta, mi doctor. Lo que tienen ellos es un vicio. Preguntas hasta allí, por favor.
Sí, una pregunta, mi doctor. Le saluda Alberto Ayala, Ecuador. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Es ahí, con lo que usted está explicando ahorita, es cuando se dice que el uso te lleva a la adicción, pero no todo uso, o sea, el uso comienza con la adicción, pero no toda la adicción te comienza, a ver, me estoy explicando mal. La adicción comienza con el uso, pero no todo uso te lleva a una adicción. Es más o menos lo que te está explicando mi doctor, ¿no? Porque hay algunos se quedan en la parte social o en la parte experimental, pero no llegaron a la parte habitual, no llegaron a tener esos síntomas o esa patología, porque dentro del campo, en el punto que usted topa, pues, es la parte social, ¿no es cierto? O en la Exacto. parte experimental no hay, o en lo que es el vicio, no hay sintomatología todavía. Hay algunas personas o algunos chicos que han consumido droga por primera vez, como dice, por sapo, como se dice, ¿no es cierto? Comenzaron con el uso, pero no ese uso lo llevó a un trastorno, a una patología, a una enfermedad. Exacto. Muy bien. Eso es lo que quería manifestar en este punto que te estaba hablando acerca de lo que es el vicio, la diferencia entre el vicio y lo que es la adicción, ¿no? Porque el vicio prácticamente es cuando todavía no encontramos sintomatología, no hay síntomas de una persona que recién esté comenzando a una persona que ya se le convirtió en un trastorno, ya en un comportamiento repetitivo, digámoslo así. Exacto. Exacto. Entonces, eso debe quedar claro. En esta parte, el consumo experimental, ya, consumo social, consumo habitual, es el vicio. Y acá, en esto del vicio, consumo social habitual, no hay sintomatología, no hay ningún tipo de sintomatología. La persona lo puede dejar fácilmente. Se propone a dejarlo, lo deja. Se planta, se plantó. Así de simple. ¿Ok? Pasan los años, se encuentra con una persona que de repente sí pasó, la otra persona sí pasó a una etapa de adicción, tuvo que internarse, hospitalizarse, tuvo que hacer un proceso de rehabilitación, qué sé yo, un proceso residencial, internamiento, y agarra y lo confronta, le dice, oye, pero ¿por qué te internaste? Yo no tuve que internarme, ¿no? Entonces, no tuvo que internarse, ¿por qué? Porque simple y llanamente él no pasó esta línea, no pasó ¿Qué esta línea. pasa, mi doctor, cuando en los centros de rehabilitación, yo acá en Guayaquil, Ecuador, trabajo en algunos centros de recuperación y también manejo uno, hay chicos que verdaderamente la familia lo interna porque por algún motivo lo vieron ya que está en el mundo, se está involucrando en el mundo de las drogas y recién está comenzando y lo ingresan en un centro de recuperación, de rehabilitación. ¿A qué punto puede afectarle a ese chico sabiendo que todavía no entra en un comportamiento adictivo, ¿no? Sabemos que con lo que usted está explicando, doctor, que hay chicos que recién comienzan, entran en la parte experimental, social, pero luego se convierte en un hábito, pero en muchos casos que han llegado al centro no llegan a ese punto habitual, sino que lo hicieron, cometieron su error, su equivocación, tomaron la decisión y lo ingresaron a la familia por vergüenza, porque depende todavía de la gente, que oh, no quiero que mi hijo sepa que es drogadicto y mejor lo tengo internado. ¿Tú te refieres de que a una persona que no es adicta es internada? Así es, mi doctor, porque hay muchos centros, acá en Guayaquil pasa, que hay chicos, por ejemplo, que recién tienen meses, un mes, 2 meses, 3 meses consumiendo una droga esporádicamente y lo internan. Ya, eso no es estratégico. Terapéuticamente, clínicamente, no es estratégico. No es estratégico, y mucho menos si es que el usuario, el paciente, es adolescente. Si es adolescente, mucho menos. Un adolescente que no es adicto, ¿ok? Y es abordado por la modalidad comunidad terapéutica, o mejor dicho, es internado, no es nada estratégico. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando ingresemos a lo que es modalidad comunidad terapéutica. ¿Quiénes tienen que estar en una modalidad comunidad terapéutica? ¿Quiénes tienen que estar?
hay evaluaciones, hay tamizaje, ¿ok? En la cual podemos usar, ¿no? Y clínicamente nos podemos dar cuenta si es que el usuario tiene que estar interno o si es que el usuario no tiene que estar interno. Importante es eso. ¿Ya? No es internar por internar, pero muchas veces, pues, por hacer el negocio, internan por internar, por negocio. ¿Ya? Bien, hasta ahí. Otra pregunta, preguntas, por favor. Mi doctor, buenas noches. Buenas noches. Mauri Romo desde Ecuador. Un abrazo, Mauri. Mi doctor, una pregunta. Usted hablaba de factores genéticos, de el gen CB1 y CB2. Estos factores genéticos pueden ser acelerados su presencia, si podemos decir así, mediante otros problemas personales, pérdidas, presión social, puede acelerar rápidamente de pasar del vicio rápidamente a la adicción. Cuando nosotros hablamos de los neurotransmisores CB1 y CB2, estamos hablando de que esos neurotransmisores basta que prueben un poquito de sustancia psicoactiva, automáticamente se activa todo el sistema de recompensa. Todo el sistema límbico, mejor dicho, se activa. Y automáticamente, en poco tiempo, la persona ya está siendo adicta. O sea, de experimental pasa a adicción en poquísimo tiempo, en meses. Se puede decir en 6 meses, en 8 meses. Rápidamente. Estamos hablando entonces ahí de lo que es la segregación de la dopamina, mi doctor. Exacto, exacto. Esto es, y lo hemos podido ver y lo hemos podido comprobar en neurociencia. ¿Qué hemos podido comprobar? ¿Verdad? Cuando da a luz una madre adicta que ha tenido relaciones con una persona adicto, ¿no? O sea, con un adicto, y la madre adicta, ¿no? Y el niño, ¿verdad? El niño adicto que ha venido al mundo, ¿no? Entonces es con ya el síndrome de abstinencia. el síndrome de abstinencia. Ya hay un síndrome de abstinencia sin que haya consumido ese bebé. Entonces ese síndrome de abstinencia es lanzado o es activado, mejor dicho, producto de la aceleración de estos neurotransmisores CB1, CB2. Eso está comprobado científicamente y neurocientíficamente. ¿Ok? Bien. Otra pregunta, por favor, para pasar a lo siguiente, a lo que son las sintomatologías de la adicción. ¿Comentarios? Bien. Entonces, de la habitualidad se pasa a la adicción. La adicción... Doctor, una pregunta, disculpe. Dime, te escucho. Yo leí en un libro de psiquiatría de que entonces la adicción 30% es genética y 70% factores sociales y familiares. ¿Qué hay de verdad, doctor? ¿O mentira? ¿O verdad? Sí, es cierto. Eso es lo que estamos hablando. Es genético. Ya está comprobado. O sea, la estadística sería 30% genético y 70% social familiar. ¿O no? Aprendizajes también. ¿Ya? Ahí tienes que agregar también el aprendizaje. Si es que de repente tú naciste en un barrio donde al costado de tu casa vendían sustancias, donde en ese barrio consumían sustancias, donde de repente el núcleo familiar eran de consumidores de sustancias psicoactivas, ¿no? Todo eso hay que considerar. Ahora, lo que se considera también en genética, ya en genética lo que se considera también son 5 problemas por intermedio de papá y mamá. Si papá o mamá o los abuelos, o mejor dicho, los padres de papá o los padres de mamá han tenido alguno de estos 5 problemas, 1, trastornos de ansiedad,
Anota, trastorno de ansiedad. 2, trastornos depresivos. 3, trastornos de impulsividad. ¿Ya? 4, trastornos mentales, como esquizofrenia, brotes psicóticos, qué sé yo. Y 5, ¿ya? Trastorno de dependencia, adicción. Si algunos de ellos han tenido uno de estos 5 problemas, ¿ya? La persona va a venir al mundo, ¿ya? Con estos neurotransmisores CB1, CB2, de la predisposición genética a adicciones. Eso está comprobado también. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar. Por favor, mi doctor, ¿me Sí. puede repetir sobre los 5 trastornos de ansiedad, impulsivos, Trastorno mentales? trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno de depresión, trastorno de impulsividad, trastornos mentales y dependencia y adicciones. ¿Ya? 5. ¿Ya? Muy bien. Se está hablando también de un sexto, ¿no? De un sexto se está hablando de lo que es el contragolpe cerebral, ¿no? El contragolpe cerebral, o mejor dicho, el contragolpe frontal, cerebral, ¿no? Golpes en el cerebro. Ya se están descifrando y se están estudiando en el presente. ¿Ya? Personas que han tenido golpes en el lóbulo frontal, se han roto el cráneo y el cráneo ha deteriorado, ha fisurado, ha golpeado el lóbulo frontal del cerebro y con el tiempo estas personas, ¿verdad? Han empezado a consumir drogas, han querido consumir drogas, han querido buscar, han empezado a buscar estímulos fuertes. ¿Ya? Entonces, eso de repente va a ser el sexto de acá a unos años. Está en estudio eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablamos de las sintomatologías de las adicciones. Entonces, hablamos de la obsesión, de la compulsión, de la pérdida de control. Obsesión. Cuando la persona tiene un pensamiento fijo, ¿no? Un pensamiento fijo por la droga. Ahora, escúchame bien esta parte, por favor. Hay pensamiento fijo por la droga. Siempre en el adicto va a haber pensamiento fijo por la droga cuando hay estrés. Anota, por favor. Siempre va a haber pensamiento fijo por droga cuando hay estrés, cuando hay depresión, cuando hay preocupación. O sea, el adicto, ¿no? El adicto tiene que saber lidiar con el estrés. El adicto tiene que saber lidiar con la depresión. Tiene que saber lidiar con la ansiedad, con la preocupación. Importante. Porque si la ansiedad, la depresión, el estrés le gana la batalla al adicto, automáticamente van a empezar los pensamientos, ¿no? Obsesivos, ¿no? Pensamientos de consumo. Es importante de que tengamos en cuenta eso para el tratamiento. Ustedes que van a tratar o están tratando, ¿no? Con adictos. Nos vamos a empezar a dar cuenta de que las recaídas siempre se están dando por estos problemas de estrés, por las depresiones, por la ansiedad. ¿Ya? Se están dando por esto. ¿Ya? Se activan, ¿no? Se activa la obsesión. O sea, para que haya recaída es porque ha tenido que activarse la obsesión. Bien, nos quedan 30 segundos de Zoom. Les voy a pasar el segundo enlace, por favor, al segundo enlace les voy a pasar al grupo, por favor, ¿ya? Y van ingresando con los audios apagados, por favor. Ya, segundo enlace.